comparar el ciclo de la religión, el ciclo de la fe de Dios, con el ciclo del sol, ¿no? Como el sol, ustedes saben que tiene su ciclo, entonces lo vamos a comparar con el ciclo del sol. Sucede que la luz y el calor del sol emanan de él siempre. O sea, la luz del sol ahí está siempre. En el sol hay una sola condición. En el sol no hay día y noche. Ahí no hay día y noche. En el sol no hay invierno y verano. En el sol no hay un frío que contraste con el calor. No existe la oscuridad versus la luz. Sin embargo, hay unos planetas que son sumamente calientes, inhabitables por ser muy calientes. Hay otros planetas que son inhabitables por ser demasiado fríos. Y en cada una de de los planetas se genera, se produce día, noche, en algunos invierno, verano, otoño, qué sé yo, dependiendo, ¿no? Del planeta, se producen esas diferencias. ¿Y cómo es que se producen esas diferencias si el Sol emite la misma luz? Entonces, repito, la luz y el calor del Sol emanan de él siempre igual. O sea, el Sol no sufre cambio. El sol siempre está allá y dentro del sol siempre es una misma condición. No hay noche y día en el sol. No hay invierno y verano en el sol. No hay un frío contra el calor. No hay una oscuridad contra la luz, ¿no? Sin embargo, sin embargo, hay planetas que son muy fríos y hay planetas que son muy calientes. Y dentro de un mismo planeta, por ejemplo, como la Tierra, que es habitable, ¿no? Que es habitable, o sea, su frío y calor no es tan extremo para que nos muramos. Entonces, dentro de este planeta hay día, hay noche, hay invierno, verano, hay lugares donde cae nieve y hay lugares donde es más calientito. ¿Qué es lo que ocasiona esas diferencias? Yo aquí hice un cuadro que no es necesario aprenderlo, ¿no? Pero más o menos, si alguien quiere capturar la pantalla, muestra las condiciones en la atmósfera y más o menos en la temperatura promedia de cada uno de los 9 planetas. Últimamente, pues, Plutón no lo consideran como planeta. Bueno, no hay problema, pero igual, o sea, ahí está, cada planeta tiene diferente atmósfera, diferente velocidad de viento, ¿no? Eh, entonces, en relación al sistema solar, ¿no? O sea, dentro del sistema solar, el Sol está fijo, no se mueve. O sea, se mueve en relación a la galaxia, pero ahorita tomémoslo en relación al sistema solar. En el sistema solar, el Sol es fijo y es inalcanzable. O sea, ninguno de ningún planeta puede ir al Sol. No puede. El Sol no baja. Él no baja a uno de los planetas para personalmente encarnarse dentro del planeta y hacer llegar personalmente su gracia a los que viven en ese planeta. Eso no lo hace. La gracia del sol son sus rayos. A través de sus rayos llega a cada planeta su luz y su calor. Es decir, no hay un ente, ¿no?
O sea, un ente, una entidad fuera del Sol, ¿no? Una entidad que tenga conciencia, que tenga inteligencia, que tenga personalidad propia y que desde allá baje hasta aquí para traernos los, la luz del Sol, con sus rayos que emanan de él. Pero el que tiene inteligencia es él, no los rayos. Los rayos simplemente nos traen su luz. Entonces, cuando estamos hablando de los rayos del sol, estamos hablando del sol, pero no como una entidad aparte, ¿no? Sino como una cualidad del sol. Ahora, ¿qué ocasiona las diferencias entre los diferentes planetas y en el mismo planeta entre diferentes lugares o diferentes momentos? El tamaño del planeta puede ser un factor. Su ángulo en relación al Sol y su distancia con el Sol, su composición, ¿no? Hay un planeta que está lleno de hierro, de helio, de gas, ¿no? Su atmósfera, todo eso definen cómo va a ser el clima dentro de ese planeta. Supongamos que el Sol es la verdad absoluta dentro del sistema solar. Es una suposición, no es que el Sol sea la verdad absoluta, pero para el sistema solar lo más absoluto es el Sol, lo más fijo es el Sol, lo más poderoso es el Sol. Ahora, su luz y calor emanan de él exactamente de la misma manera desde hace miles de millones de años hasta dentro de muchos millones de años más. O sea, esa luz emana de él siempre de la misma manera a través del tiempo e igual para todos los planetas, para todas las estaciones. Ahora, la condición de cada planeta y el momento, o sea, la estación en la que está el planeta en ese momento, hacen que la luz y el calor del Sol se canalicen de formas diferentes. ¿Correcto? Ok, entonces, para resumir, para resumir, dijimos que el Sol es el centro del sistema solar. Dentro del Sol, del sistema solar, el Sol está fijo, o sea, en relación a nosotros, no en relación con la galaxia, pero en relación con nosotros, el Sol está fijo. La luz del Sol, el calor del Sol no cambia. Desde hace miles de millones de años, ahí está. Sin embargo, en los diferentes planetas hace frío, hace calor, está oscuro, está claro, qué sé yo. Hay variedad de climas y de día, de noche, claridad, oscuridad, etc. ¿De qué depende que en un planeta esté oscuro mientras en el otro planeta está claro, es día y en el otro es noche? Depende del ángulo, ¿no? Depende del ángulo. Si la Tierra le da la cara al Sol, pues es día. Si le da la espalda, ahí donde da la espalda es noche, ¿no? Entonces, la condición aquí en la Tierra la definimos nosotros, porque el Sol no cambia. Entonces, así como el Sol es fijo, toda la vida es igual, y la diferencia la hacemos nosotros, de acuerdo a qué parte de la Tierra estamos, si le damos la cara o la espalda al sol, es día o es noche, eh, hace calor o hace frío, etc. Ahora, igual es la revelación de Dios.
no es que queramos comparar a Dios con el sol, ¿no? Pero muchas veces se utiliza este ejemplo como para nuestra mejor comprensión. Dios prohíba que lo comparemos con el sol, pero como efecto de alegórico, ¿no? Simbólico, lo vamos a hacer solo para entender el concepto. Entonces, la revelación de Dios es así, como la luz y la gracia del sol. La verdad divina, la esencia de Dios, jamás cambia. La condición del creador es una sola. No sabemos cómo es, pero como sea, es una sola. No podemos decir que Dios decidió, se equivocó, Dios, no, Dios está mucho más sublime que estar sujeto a dormir, a cansancio, a descanso, a equivocación y que tenga que decidir algo. No, la condición de Dios es sublime y es una sola. Así como en el sol no hay día y noche, ¿no? La esencia del sol es luz y calor y siempre es así. Entonces, digamos, Dios tiene una misma visión. Dios no está sujeto a frío y calor día y noche, ¿correcto? Entonces, Dios es fijo y de acuerdo a las condiciones aquí en cada época, o sea, de nosotros. En cada época, la luz y la luz de Dios se filtran hacia nosotros de una manera diferente, pero es culpa del sol, o sea, es culpa de Dios que su gracia llegue aquí de una manera en una época y de otra manera en otra época. Es la parte estática de la religión que nunca cambia, es esa parte, el sol. O sea, Dios, pues, Dios nunca va a cambiar. Y los principios que emanan de Él nunca va a cambiar. Esa es la parte fija. La parte variable es cómo llega hasta nosotros la gracia de Dios. O sea, la esencia divina no está cambiando, jamás va a cambiar, pero la forma particular en que esa gracia divina nos alcanza depende de la condición nuestra, depende de nuestra evolución. Y esa es revelación progresiva. Es decir, Dios se manifiesta, pero Él no es que está cambiando. Él se manifiesta en un mensajero en una época, pero ese mensajero filtra la gracia de Dios de tal manera que sea apto para la gente que vive en esa época. Perdón. Imagínense en otro planeta de otra galaxia, ¿cómo llegará ahí la luz de Dios? ¿Qué nombre le habrán puesto a Dios allá? ¿Con qué lo comparan? Es el mismo Dios, pero dependiendo de cómo son las condiciones de ese planeta X en otra galaxia, qué lenguajes hablarán,
¿Qué comerán? Por ejemplo, aquí en el judaísmo Dios prohibió ciertas carnes, estableció que los animales se tienen que sacrificar de una cierta manera, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque aquí en la tierra esa es la alimentación. ¿Y qué tal si la gente de otros planetas come azufre o qué sé yo, se alimenta de otra manera? Entonces, la luz divina, el mensajero de Dios allá, tiene que dar leyes de acuerdo a lo que allá comen. Es decir, no es que Dios está cambiando de aquí para allá, no, su gracia llega a cada planeta, a cada época de una manera distinta, ¿no? No sé si está claro, está entendible hasta el momento. Bien, ¿verdad? Clarita como el agua. Pero no agua de pantano. Ok. Como el agua alpina. Agua embotellada. Ok. Entonces, a veces, o sea, el sol es el mismo y todo el tiempo es el mismo, desde hace miles de millones de años. Pero a veces tú vas a un lugar y ahí está el sol y te mueres de frío y no te calienta. A veces ese mismo sol te quema. Ahí están las fotos, ¿no? Y no solo eso, a veces aquí está haciendo calor a 5 kilómetros, hace frío. Y yo viví en Perú, en Huaraz. Es un pueblo en la sierra, o sea, en las alturas. Que tú miras a este lado y ves cordillera con nieve. Y miras al otro lado y ves la cordillera con árboles. En el mismo momento. Es decir, si tú agarras un helicóptero y viajas 20 minutos hacia la derecha, llegas a tocar nieve y hielo. Si el mismo helicóptero te lleva a la izquierda, en 20 minutos llegas a, no sé, a un lugar como primavera, ¿no? Es más, yo me acuerdo que me ponía algo abrigado cuando estaba en la sombra, o sea, en la misma calle, me metía debajo de un árbol, tenía frío, y salía de la sombra y me ponía en el sol, y ya hacía una buena diferencia de temperatura, ¿no? Entonces, ¿de qué depende esa diferencia? El sol es el mismo en Lima, en Quito, en San Miguel, aquí La Unión, que son pueblos calientes de aquí, en el polo sur, en el polo norte, en el desierto de Sahara, es exactamente el mismo sol, que es lo que hace que haga frío, calor, oscuridad o luz, la condición de nosotros. Ahora, dejemos esto y vámonos a otra cosa que se llama el ciclo del sol, o no sé si ponerle ese nombre, ¿no? Es el ciclo de día y noche, ¿no? Es cíclico, es cíclico. Cada 24 horas hay un ciclo que se repite. El amanecer, después de largas horas de oscuridad y frío, el amanecer. O sea que el sol comienza a salir. Después ya es de día, pero el periodo de día es variable en temperatura y en luz, ¿no? Hay un momento de cenit que
el sol se pone exactamente arriba de nosotros, en forma vertical, ¿no? Entonces, si en el amanecer todavía hay gente dormida, ya al mediodía, en el cenit, ya para que alguien esté dormido es de veras que tiene que estar enfermo, ¿no? Y es muy difícil que la atención no esté puesta en el sol porque que está fuerte, ¿no? Está en su cenit. Después el atardecer comienza a bajar el sol. Nosotros vemos como que el sol está bajando, pero no es así. La tierra le está dando, o sea, la parte de la tierra donde estamos ahorita nosotros le está dando la espalda al sol. Poco a poco, entonces se va oscureciendo. Y luego llega la noche en que ya estamos viendo totalmente para otro lado y le hemos dado totalmente la espalda al sol. En el sentido figurado es como que nuestra atención está girando para el lado material, para el lado del materialismo. Entonces le damos la espalda a Dios, ¿no? Digamos en la comparación. Hay dos cosas que suceden, ¿no? Para que la humanidad en un cierto tiempo esté viendo las cosas de Dios, entonces es de día. Y en otro tiempo le esté dando la espalda a Dios. Entonces, hay que considerar, uno, que todos estos fenómenos ocurren en forma cíclica, así como un día, ¿no? Un día amanece, el cenit, atardece, anochece, duermes y después otra vez amanece y así sucesivamente. Y así ha sido desde miles de millones de años y así seguirá por mucho tiempo. Entonces, el punto uno es que todos estos fenómenos son cíclicos, ocurren constantemente repitiéndose, ¿no? Un, dos, el día y la noche no son porque el sol aumente o disminuya su esplendor. El día y la noche no suceden porque el sol baja su intensidad o lo vuelve a subir al día siguiente, sino porque la Tierra se voltea hacia el sol en un momento y en otro momento le da la espalda. El sol no se inmuta. No es que el sol se haya olvidado de nosotros. O sea, ahorita el mundo está mal. La humanidad le ha dado la espalda a Dios y a la fe, pero no es Dios el que le ha dado la espalda a nosotros. Dios ahí está. Y cuando le pidas algo, considera tu petición, te bendice. Pero lo que pasa es que nadie está pidiéndole nada a Dios. La humanidad cree que puede hacer las cosas solo y se ha volteado hacia el materialismo. Y esa es la condición de noche. Ahorita estamos viviendo una noche que está amaneciendo un nuevo día, ¿no? Pero todavía se ve oscuro. Entonces somos nosotros quienes le damos la espalda a Dios al final del ciclo, o sea, al final de un día, al final de un ciclo profético. O sea, cuando se presenta un nuevo mensajero de Dios,
Abraham, Moisés, Buda, Mahoma, Jesús, ¿no? Cuando se presenta, entonces es el amanecer de un nuevo día. Por ejemplo, ahorita también en el siglo XIX se presentó Baha'u'lláh y es el amanecer de un nuevo día. Pero ¿qué sucede en el amanecer? Que no todos están despiertos y no ven el sol. Ahí está saliendo el sol, pero nadie lo ve. O lo ven unas 500 personas de todo el pueblo. El resto de la gente sigue dormido. Entonces, cada vez que aparece un nuevo mensajero de Dios, es el amanecer de un nuevo día. Y es cíclico. Ese día amanece, el sol se pone en cenit, o sea, la edad de oro, después atardece y anochece. O sea, pero en el caso del sol son 24 horas. En el caso de la religión, 600 años, 800 años, 500 años, 1000 años, ¿no? Es decir, cuando pasan 600, 800 años, no es que la fe se mutó, no es que la fe se arruinó, no es que la fe se degradó, no, la feligresía, los creyentes de esa religión comienzan a inventar cosas propias y le dan la espalda al verdadero, al sol de su fe. Entonces no es Dios el que se olvidó, son nuestras propias vanas imaginaciones que producen esa condición de noche. Dios no se ha desaparecido. En el sentido figurado, sí. Por ejemplo, ahorita que es de noche aquí, el sol no está, pero no está, el sol está en su sitio. La tierra giró y le dio la espalda al sol. Y por eso no lo ve. Obviamente lo de la tierra no es algo voluntario, ¿no? Sucede por inercia. Pero lo de la fe, la, 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 la gente de la religión, sí, voluntariamente le da la espalda y busca el materialismo, busca otros intereses, ¿no? Entonces, la venida de los mensajeros de Dios es como el ciclo del sol durante un día, solo que un día de 800 años, de 1000 años, ¿no? Y decimos mensajeros de Dios, estamos hablando de Moisés, de Jesús, de Mahoma y hoy de Bahá'u'lláh. El sol del judaísmo de Moisés salió hace 3400, 500 años, subió al punto más alto y se oscureció. 500 años más tarde, otro. Después, Buda. Después, el sol de Cristo, ¿no? Después, el sol de Mahoma. Y hoy está saliendo el sol de Baha'u'lláh. Ningún día de Dios es eterno, es cíclico.
y así será por la eternidad. Dios siempre seguirá mandando soles, o sea, mensajeros. Aunque durante las horas nocturnas, algunos siguen insistiendo que todavía es ayer. Supongamos que hoy, o sea, este nuevo día que inició con la llegada de Bahá'u'lláh, es un viernes. Haciendo un ejemplo, ¿no? Supongamos que es viernes. Pero los musulmanes juran que hoy es jueves. No sé si me dejo entender. O sea, todavía siguen creyendo en el sol de ayer. Ya es viernes. Pero los musulmanes dicen no, no es viernes, es jueves. Y los cristianos dicen no, tampoco es jueves, hoy es miércoles. ¿Y qué dicen los judíos? No, no es ni jueves ni miércoles, es lunes. Pero como dice el dicho, es viernes y el cuerpo lo sabe. Al menos debería saberlo, ¿no? Que es viernes. Entonces, los ciclos de Dios son así, ¿no? Cuando anochece y llega el siguiente amanecer y llega el siguiente mensajero de Dios, hay gente que todavía cree que la luz es del día anterior. Obviamente, repito, al sol no le pasa nada. El sol no se apaga, el sol no oscurece, el sol no se degrada, el sol no se inmuta, ¿verdad? No se, sí, no es inmutable, el sol es inmutable. La humanidad es como la Tierra que gira hacia el sol poco a poco cuando viene un nuevo mensajero. Pero después de 300, 400, 500, 800 años, pierde el interés en la fe de Dios y gira y voltea hacia el otro lado del materialismo. Y eso es lo que trae la condición de noche, de oscuridad, ¿no? De olvido, de degradación, de degeneración, de corrupción, de maldad, ¿no? Todo eso es por eso, porque la gente, los seguidores de una X religión, ya le dan la espalda a los principios que trajo el mensajero de esa religión y comienzan a formar sus propios principios. Vamos a tener en la cadena de estas reuniones otra noche acerca de los inventos que hace la gente alrededor de la religión, que es un tema también interesante. Entonces, la llegada de cada mensajero de Dios se puede comparar con el ciclo del sol. Viene un mensajero, su causa crece, crece hasta llegar al cenit, ¿no? A la edad de oro. Luego decae, surgen problemas nuevos que necesitan soluciones distintas. Es decir, cuando vino Jesús, ese problema no existía. Después de 600 años llegan a existir nuevos problemas. Entonces no se pueden resolver con la escritura de hace muchos años. Entonces necesitamos nueva escritura. No podemos resolver, alumbrar el día de hoy con el sol de ayer. No se puede.
Entonces debe comenzar otro día. Perdón. Bienvenida, Marcela. Ok. Entonces, estamos diciendo de que el ciclo de la religión es como el ciclo diario del sol, ¿no? El sol amanece, llega al cenit, atardece, anochece. Igual, la fe de Dios, aparece el mensajero, digamos Moisés, digamos Jesús, Mahoma, Bahá'u'lláh, aparece como un nuevo sol, como el amanecer de un nuevo día. Cuando recién amanece, cuando recién viene el mensajero, solo 15, 20, 30 personas creen en él. Es decir, en el amanecer, aunque el sol ya está saliendo, la gente está dormida, no lo ve. Después, a medida que el sol se va poniendo en el cielo arriba, se hace evidente que está ahí. Y no les queda más que aceptar que ahí está el sol, porque está evidente. Esa es la edad de oro, ¿no? Como en el cristianismo, por ejemplo, por ahí, por el año, por el tercer siglo y cuarto siglo, en ese periodo se hizo evidente y toda Europa poco a poco comenzó a someterse, ¿no? Al cristianismo. Pero en el siglo V, VI comenzó a decaer, entonces cayó la noche, ¿no? Entonces amaneció otro día con la llegada de Mahoma. Igual, también Mahoma levantó la humanidad a grandes alturas, pero que ahorita otra vez ha decaído y están dando lástima a los musulmanes en el mundo. Entonces hoy ha venido Bahá'u'lláh para volver como que es el amanecer de otro día, otro nuevo día. Y eso así es siempre. Pero el problema es que los seguidores de la fe que ya caducó, o sea, de la fe anterior, no aceptan y siguen defendiendo la causa de ayer, que ya no resuelve los problemas de hoy. Entonces, el asunto es que tratan de dar respuestas a problemas de hoy con textos de hace 2000 años. Es por eso que salió alguien y dijo, la religión es el opio del pueblo. ¿Por qué? Porque le están tratando de dar medicina caducada a la gente. Porque están intentando resolver los problemas actuales de la humanidad con medicina de hace 2000 años, de hace 3000, 4000 años. Por eso nadie cree en la religión. ¿Por qué no dan crédito a la religión y no buscan la opinión de los jefes religiosos para resolver los problemas? ¿Alguien quería decir algo? Bueno, ¿por qué ya no dan crédito a la religión? Yo sí le doy crédito a la religión, ustedes también, pero el el conjunto de la humanidad ha perdido la fe en la religión. O sea que la religión ha perdido credibilidad. ¿Por qué? Le han dado la espalda a la religión. Y a mí se me ocurren dos cosas, ¿no? Dos razones. Por un lado,
pues el mundo se ha ido hacia el materialismo y eso hace que pues sí se olvide de la religión. Pero por otro lado, las religiones ya no impactan, es decir, se han vuelto muy supersticiosos y hablan incoherencias, recetan medicina caducada para los males actuales. Entonces nadie hace caso a la religión. Entonces, una parte le dan la espalda a la religión porque son materialistas y otra parte le diera no le diera la espalda, pero como los jefes religiosos están hablando de incoherencias, producto de su propia imaginación, y le están queriendo recetar medicina de hace 3000 años, hace 2000 años, a los problemas de hoy, entonces la gente dice, no, pues no es así. Entonces, cuando sucede eso, entonces necesito amanecer otro día, ¿no? Necesita volver a salir el sol. Es el mismo sol, que es representado por otra persona. Entonces comienza un nuevo día. Los logros del día anterior no es que se pierdan. El nuevo mensajero de Dios, cuando llega, qué bueno, ¿no? Que el anterior logró esto, esto y esto. Ahora viene y trata de tener otros aportes, otros logros. Ejemplo, ejemplo. Cuando vino Abraham, todo el pueblo donde él apareció, obviamente eran el peor pueblo del mundo, ¿no? Eran idólatras, no creían en el Dios verdadero, creían en 4 estatuas, ¿no? Que eran sus ídolos. Entonces Abraham casi le cuesta la vida, ¿no? Casi lo matan, luchando contra los ídolos y tratando de demostrar que Dios es uno solo y es el de arriba, no esas estatuas. Ok, me costó mucho, pero cuando vino Moisés, cuando vino Jesús, ya fue más fácil, porque ya había una base de mucha gente que sí creía en el Dios único y verdadero, ¿no? Entonces Moisés y Jesús, sobre esa base, comenzaron a ampliar y ampliar y ampliar. Y a eso, ¿qué se le llama? Se le llama revelación progresiva, ¿no? Eso es revelación progresiva. ¿Y hoy qué? Hoy ha venido Bajaola para abrir el chorro, para abrir la válvula para una gran cantidad de enseñanzas que abren los ojos de la gente de este día. Si Bajaola hubiera traído estos principios hace 2000 años, no servían para nada. Así como los principios de hace 2000 años no sirven para hoy. Obviamente no estoy hablando de la base espiritual, que es la misma, sino que de los principios específicos sociales que se aplican diferente en cada época. Esa es la parte variable de la fe, no la parte fija. Entonces, ¿algún comentario? No hay comentario. Quiere decir que está perfecto, ¿no? Ok. Vamos a analizar unas palabras. Ah, gracias. Hola, Sí, Cristian. buenas noches a todos. Pues como saben, a mí las hermanas Mariela y Sonia me han invitado
y soy nuevo y pues lastimosamente ahorita voy manejando, vengo de mi trabajo y estoy desplazándome hacia el occidente de El Salvador, pero sí estoy conectado. La pregunta mía sería, ¿cada cuánto se renueva un nuevo sol? Muy buena pregunta. Variable. O sea, no hay tiempo fijo. Por ejemplo, en una reunión vamos a tener, digamos, los exactos, pero más o menos después de Moisés pasaron unos 500 años y apareció, ¿no? Otros 500 años apareció Jesús. En el 610, quizás años después. Creo que hay aparece 1200 años después de Mahoma. Es variable. Puede ser 600, 800, 500, es variable. ¿Por qué? Porque eso sucede cuando cuando la humanidad está sumida en la oscuridad del materialismo y de ignorancia. Entonces el sol nace, ¿y dónde? En el rincón más oscuro de la tierra. Moisés apareció allá en Egipto porque ahí era el rincón más injusto, más nefasto, más ignorante del mundo. Ahí nació él, ahí surgió él. Cristo apareció allá en Judea, que era de los reinos el más nefasto, el más retrógrada, el más atrasado, el más oscuro, donde reinaba la injusticia. Mahoma apareció entre los árabes salvajes. Era el rincón más salvaje del mundo en ese momento. Y muy salvaje que urgía que alguien viniera a levantar eso. Él vino y lo hizo. Pero ¿qué pasa? Después le tocó la noche 1200 y pico de años después. Entonces los musulmanes que habían sido los más doctos, los más progresistas, los más avanzados del mundo en una cierta época, se convirtieron en el rincón más oscuro del mundo. Entonces nació la fe de Baha'u'lláh. Entonces no hay una cantidad de años fijo, sino que Dios ha considerado que cada vez que es noche, solo que el día y la noche del sol físico, pues son cada 24 horas, ¿no? Pero el día y noche de la fe, ahí depende, ¿no? Depende de la oscuridad que se genera por el alejamiento de la gente y por las necesidades, por las condiciones nuevas que surgen en el mundo y que requieren nueva enseñanza. Bueno, espero que esto conteste la pregunta y gracias, Cristian, por la pregunta. Ahora vamos a ver un tema de Baha'u'lláh que tiene que ver con lo del sol, con el ciclo del sol. Pero antes de ver lo que dice Abdul Baha, Abdul Baha es el hijo de Baha'u'lláh y es su sucesor. No es exactamente lo mismo, pero es como que San Pablo estuviera diciendo algo, ¿no? En el cristianismo, ¿no? Algo así. No es exactamente lo mismo, pero más o menos, ¿no? Eh, no sé si ustedes saben de lo de los signos zodiacales, ¿no? ¿Y cómo es que se produce un signo del zodiaco?
zodiacal. Se sabe que la Tierra en un año de más o menos 365 días más un cuarto de día, da una vuelta de 360 grados alrededor del Sol. Entonces, en la antigüedad, dividieron esta vuelta de 360 grados en 12, así más o menos como 12 meses, lo dividieron en 12 tramos de 30 grados cada uno. Entonces, ustedes están viendo en la imagen, en un determinado momento, cuando desde la Tierra vemos el Sol, detrás del Sol hay una constelación. Un mes más tarde, cuando miramos al Sol, allá en el cielo, detrás de donde sale el Sol, hay otra constelación. Y unos después, cuando vemos al Sol, ya lo vemos desde otro ángulo, y de donde sale el Sol, o sea, detrás del Sol, vemos otras estrellas, ¿no? Diferentes. Entonces, en el año hay 12 ocasiones en que en cada mes, en cada tramo de 30 grados, vemos como que el Sol está en un fondo diferente. Y a eso se le llama Aries. No, uno de los fondos es como que el Sol está en el signo de Aries. Un mes después, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, no lo tengo en memoria, lo estoy leyendo de pantalla. Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, ¿no? Entonces, repito, si tú estás viendo, es noche, estás viendo, digamos, Sagitario, y cuando sale el sol, se ve como que está saliendo del signo de Sagitario, ¿no? O sea, según la posición de la Tierra con respecto al Sol, pues, entonces detrás hay un signo. Y tú crees que ahorita de ese signo se está levantando el Sol. Pero esa es solo una ilusión, porque para comenzar, no es el Sol el que está saliendo, sino que tú estás girando y dándole vuelta al Sol y poniéndote cara al Sol, ¿no? Segundo, el Sol es el Sol y lo importante es el Sol. De donde salga, no importa. No sé si está claro, ¿no? Ese punto. Eso no es lo que dice Abdul Baha, eso es simplemente lo que dice la astrología, ¿no? Si no hay comentarios, vamos a pasar. O sea, el Sol no se inmuta. Según el ángulo nuestro en relación al Sol, o sea, la Tierra es la que da vueltas y vueltas y vueltas. Según el ángulo desde el cual nosotros, desde la Tierra, estamos viendo al Sol, entonces vemos como que el Sol está saliendo de un punto diferente, sobre un fondo diferente, y ese fondo es el signo. Entonces, en la antigüedad, cuando no sabían de astronomía, ¿no? Entonces, cada vez que veían que está saliendo el Sol, entonces veían que está saliendo de ese signo de Aries o de Cáncer o de Leo, ¿no? Entonces ellos le daban importancia a eso. Entonces muchas veces, como fulano de tal nació bajo el signo de Géminis, o entonces adoraban el signo de Géminis, tal vez, ¿no? Pero lo que da vida a la Tierra es el Sol, no el Géminis, ¿no? Entonces, ahora, sabiendo esto,
Vamos a ver qué dice Abdul Baha. Es más o menos lo que dice Abdul Baha es lo siguiente. Él dice, los ciclos espirituales de los mensajeros de Dios son como los ciclos del sol físico. Y que yo les di el ejemplo de día y noche y él da otro ejemplo. Dice, el sol físico tiene numerosos lugares de amanecer. Un día surge en el signo de Cáncer. Otro día, otro mes, el sol sale en el signo de Libra, de Acuario. Pero el sol es uno solo. No hay variación en el sol por el hecho de salir en un signo o en el otro. La gente de entendimiento, a quien ama es al sol. Y no se deja fascinar por el signo del zodíaco. O sea, de dónde sale el sol. Es una ilusión. Entonces, el amante del sol y el buscador de la luz del sol se volverá siempre hacia el sol, ya sea que brille desde el signo de Aries, o desde Géminis, o desde Acuario o Sagitario. Lo importante es el sol. En cambio, los que carecen de instrucción y de entendimiento son amantes de los signos zodiacales. Y sí, hay gente así, ¿no? Están enamorados de los lugares de donde sale el sol, pero no están enamorados del sol mismo. Cuando el sol estaba en el signo de Cáncer, por ejemplo, entonces se volvieron hacia el signo de Cáncer. Cuando el sol cambió a Libra o a Sagitario, entonces ellos, en lugar de voltear y girar hacia el sol, se quedaron mirando el signo de Libra o de, sé yo, de Cáncer, donde ayer estuvo el sol, donde hace 3 meses estuvo el sol. Entonces siguen enamorados del signo de Cáncer, donde un día estuvo el sol ahí. Ya no siguen al sol en sus nuevos signos. O sea que amaban el signo, no amaban el sol. Entonces se aferraron más al signo de donde sale el sol. Y se privaron del influjo de la luz solar ya en otro momento por estar aferrados al lugar de amanecer de ayer, de antier, esos 6 meses. El sol cambia de lugar, cambia de signo constantemente, ¿no? Entonces, ahora, regresando al símil, ¿no? A su equivalente espiritual, hubo un momento en que el sol de la verdad, o sea, el sol de Dios, derramó sus rayos sobre la humanidad desde el signo de Abraham. Digamos que Abraham era un signo. Siglos después, el mismo sol de Dios alumbró a la humanidad desde el signo de Moisés.
como que Abraham, Moisés, Jesús, Bahá'u'lláh fueran signos, pero lo importante no es el signo, sino el soy. Es decir, lo importante de Abraham, Jesús, Moisés, Bahá'u'lláh no son ellos en sí, sino el hecho de que ellos representan la luz de Dios. Entonces, si un día el sol apareció en Abraham, otro día en Moisés, otro día en Jesús, ¿no? Entonces, si yo me quedo enamorado de Moisés y me olvido de Dios, entonces por eso cuando viene Jesús no creo en él. Cuando viene Mahoma no creo en él. Cuando viene Bahá'u'lláh no creo en él porque estoy enamorado del signo zodiacal donde hace 3.000, 4.000 años salió el sol. Los buscadores de la verdad adoran al sol, no importa de dónde salga. Pero los que se aferran a Abraham, entonces se privaron del sol cuando apareció en Moisés. Los que en lugar de adorar a Dios que mandó a Moisés, llegaron a adorar a Moisés, entonces ellos son los que se privaron de gozar los rayos del sol que aparecieron en Jesús. Y los que adoran a la persona de Jesús y no a la representación que él hacía de Dios, entonces se quedan enamorados de Jesús, que es el lugar del amanecer de la luz de Dios, pero no es Dios. Entonces se quedan enamorados de él y se privaron de Mahoma, de Bahá'u'lláh. Entonces, para finalizar esta parte, vamos a ver si nos hace el favor Guillermo de leer estas palabras de Bahá'u'lláh. Muy bien. Jesús mismo declaró, me voy y vengo otra vez a vosotros. Considera el sol. Si dijera, soy el sol de ayer, hablaría la verdad. Y si pretendiese ser otro sol, tomando en cuenta la secuencia del tiempo, diría también la verdad. Asimismo, si se dijera que todos los días no son sino uno y el mismo, sería correcto y verdadero. Y si se dijera respecto de nombres particulares y designaciones que difieren, esto también sería verdadero. Pues si bien son los mismos, se reconoce en cada uno una designación distinta, un atributo específico, un carácter particular. Conforme a esto, comprende la distinción, variedad y unidad características de las diversas manifestaciones de santidad, para que puedas entender las alusiones hechas por el Creador de todos los nombres y atributos a los misterios de la distinción y unidad, y descubrir la respuesta a tu pregunta acerca de por qué la eterna belleza varias veces se ha llamado con nombres y títulos diferentes. Bahá'u'lláh. Entonces, la realidad divina de Dios es la misma esencia, la misma realidad, la misma fuente de todas las religiones.
que han aparecido a la humanidad hasta la fecha. Igual en otros planetas, ¿no? Es el mismo Dios. Ahora, la forma particular difiere según el lugar del amanecer, según el lugar donde ocurre esto, este fenómeno, ¿no? Que en esta reunión hemos llamado días. Entonces, un día, hoy, se llama lunes, otro día se llama martes, otro se llama miércoles, jueves, pero el sol es el mismo. Entonces, un día se llama judaísmo, otro día se llama budismo, cristianismo. Es el mismo sol que sale en todos los días. Un día hace más frío, otro día es más nublado, otro día no es, tiene otras condiciones, otro día sopla viento, un día es más templado, es el mismo sol que alumbra. Entonces, el sol es el mismo, cuando la Tierra le da la espalda, se genera la condición de noche y llega un día en que vuelve a mirar al sol, ¿no? Y se vuelve a generar otro día. Entonces, si a un día llamamos lunes, al otro día llamamos martes, es por referencia al tiempo. Pero en realidad no hay ninguna diferencia entre lunes y martes. Ok. Entonces, bueno, el material para esta noche termina y va a continuar el tema, ¿no? De revolución progresiva, viéndolo desde otros ángulos. Ahora, si alguien quiere agregar algo, pues adelante. Yo quería referirme así rápidamente a las razones por qué el movimiento laico o la idea laica se expandió tan rápidamente en Europa, ¿no? Esto ocurrió con la Revolución Francesa. Hasta en ese entonces, Francia era una monarquía, pero el poder la tenía la Iglesia. Y la Revolución Francesa fue precisamente desmantelar la realeza y a la iglesia también y a la religión también. Entonces nace el gobierno laico, lo que significaba que la religión ya no iba a tener ninguna intervención en el Estado. Y eso se hizo expansivo. Empezaron los gobiernos bueno, a adaptar, ¿no? La idea de libertad, igualdad y fraternidad, que era pues la bandera de la Revolución Francesa, ¿no? La libertad, la igualdad y la fraternidad, que evidentemente no lo sustentaba ni la Iglesia ni el imperio monárquico, porque no había libertad, no había igualdad y no había fraternidad. Pero cuando las cosas no lo hacen con la guía divina, si bien es cierto de que esa gente quería cosas buenas, como no tenían la idea la guía de Dios para hacer las cosas bien y además hacerlas de una manera correcta, esa libertad y esa igualdad y esa fraternidad empezó a desaparecer, porque hubo una mortandad, una persecución muy terrible contra aquellos que no estaban de acuerdo con la revolución, e incluso hubo una mujer que era revolucionaria también en aquella época y escribió un artículo sugiriendo al nuevo gobierno que aceptara la igualdad de la mujer y que tuvieran derechos también la mujer, así como los hombres estaban conquistando sus derechos. Esa mujer fue enjuiciada y luego decapitada.
Todo esto se entiende porque es cierto, la humanidad o la población descubren ciertas necesidades porque la época histórica así se los presenta. Cuando lo hacen a espalda de la religión empieza a salir mal. Hay que recordar solamente que Shah Ahmad nació en 1753 y 36 años después se efectuó la Revolución Francesa. O sea, estaban dentro del paraguas, dentro de la influencia de la nueva edad, de la nueva dispensación. Pero como no conocían la fe Bahá'í, la fe Babí, hicieron los cambios que se tenían que hacer, pero de mala manera, ¿no? Y eso ha venido ocurriendo hasta el día de hoy, ¿no? El día de hoy, la religión en la mayoría de los gobiernos, simple y llanamente la religión lo consideran como una cuestión de adorno, que no se metan porque el gobierno es laico. Y al ser laico, no solamente la religión está fuera de contexto, sino los principios espirituales y morales también. Entonces, es cierto que tenemos gobiernos democráticos, pero es cierto también que existe un altísimo nivel de corrupción, porque las leyes morales, las leyes del alma, no sirven, no les es útil para poder acceder al gobierno en sus campañas políticas. Todo eso es una deformación de lo que es libertad, de lo que es avance en la sociedad, ¿no? Entonces, evidentemente, pues lo que estamos viviendo es un decaimiento de la moral a todo nivel, gracias al gobierno laico, que en esencia es bueno, pero cuando no tiene los principios morales que trae la religión, se vuelve nefasto y peligroso. Y entonces empiezan a pasar todas las cosas que ya sabemos que pasan ahora y que seguramente van a seguir empeorando. Gracias. Ok, gracias, sí. ¿Alguien más desea alguna pregunta, algún comentario? Bueno, vamos a finalizar, esperamos el otro lunes con un tema parecido, ¿no? Muchas gracias, Kurosh. Muy amable por la disertación. Gracias, muy bueno el tema, bien interesante, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Un fuerte abrazo a todos. Gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta el próximo lunes. Próximo lunes.